este apartado, el primero de ellos, el de lógica combinacional, que lo único que vamos a hacer aquí es tener solamente una serie de ejemplos, una serie de ejercicios, que es aplicación de todos estos conceptos. Y luego veremos registros y memoria y, bueno, no veremos, y diseño de lógica secuencial. Bueno, ya veremos a ver cuál hacemos de cada uno de ellos para, pues probablemente hagamos uno y uno, para, bueno, para cubrir un poco todo. Y dicho esto, pues nos ponemos a ello, el tema 4, diseño de lógica combinacional. ¿Qué es lo que se ve aquí? Como podéis ver además, introducción, diseño para síntesis de lógica combinacional, 4 bobadas, y luego un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, y punto. O sea, son 4 o 5 ejemplos. Entonces, la primera parte, el de la introducción, os digo, no tiene nada, porque no es ni introducción. Bueno, pues los temas son los aplicados, punto. Diseño para la síntesis de lógica combinacional, este apartado 4.2. Otra vez volvemos a hablar de empleo de sentencias concurrentes, no vamos a volver a explicarlo porque está archi explicado. Y lo que hacemos, empleo del bloque process, otra vez, es un poco repetir lo que hemos explicado ahora mismo, teniendo en cuenta, pues bueno, las cosas importantes, lo que hemos dicho, todas las entradas del circuito deben de estar incluido en la lista de sensibilidad del bloque process. O sea, a ver, yo quiero hacer un sistema combinacional. Si es un sistema combinacional, desde el punto de vista de señales concurrentes, no voy a tener ningún problema. Porque en el momento en que cualquier señal de entrada cambie, arrancan todas las arquitecturas. Ahora bien, desde el punto de vista de generar, de trabajar o generar aplicaciones combinacionales por el método process, que es secuencial, pues lógicamente todas las señales de entrada, todos los puertos de entrada tienen que ser sensibles. Entonces, si tienen que ser sensibles, tengo que meter todas las señales de entradas dentro de la lista de sensibilidad. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Ninguna otra señal debe de estar incluida en la lista de sensibilidad. Por supuesto que no. Señales internas no tienen que arrancar nada. Y ninguna de las sentencias internas al bloque process debe de ser sensibles al flanco de subida o bajada de ninguna señal. Estamos haciendo circuitos combinacionales. Se acabó. La cosa más sencilla, el primer ejemplo, funciones lógicas. Vamos a hacer el diseño de un circuito tonto que me haga estas funciones lógicas. Va a ser un circuito que va a tener dos salidas, la F y la G. Y que la F, si os dais cuenta aquí, va a ser esta función que tenemos aquí, que es A por B o no C. Y que la G va a ser igual a por B o no B, C. Creo que es esto. No lo tengo muy seguro. Es lo que pasa aquí cuando no hay paréntesis. Aquí sí tendríamos que tener en cuenta la cuestión que hemos dicho en el caso anterior de las precedencias. Es decir, yo aquí sí tendría que ahora mismo jugar creo que lo tendremos aquí. Precedencias de los operadores. Esto sí lo tendría yo que tener ahora mismo que tener en cuenta, porque si no, yo no sé lo que tenía escrito ahí. En este caso, nuestra función que pone aquí es A and B or not B and C. Esa es la función. Luego aquí, por suerte, está mejor puesto. Pero bueno, si yo parto de eso y quiero escribirlo sin paréntesis, pues lo que tendría que hacer es tener en cuenta esto. ¿Cuál es la primera? La primera, la de mayor
La de mayor, mayor, menor. Pero dentro de una línea, mayor, menor. La que más precedencia tiene es la A. Con lo cual, esto es así. ¡Hey! No lo tengo yo muy claro. Aquí no me aparece la NOT, que es la de mayor prioridad. O sea que la primera de todas es la NOT. Luego es la I. Y luego es la OR. O sea que esto realmente es A por B, justo lo que he puesto yo. Por casualidad, pero lo que he puesto yo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, miramos el ejemplo, lo tenemos aquí. Diseño del circuito. Aquí ya, pues para evitar problemas de precedencia, pues ya hemos colocado los paréntesis. Colocamos los paréntesis y este es el circuito. Este es el circuito, el diseño. Vamos a ver qué pone aquí. El nombre de funciones lógicas, las funciones lógicas que queremos hacer, el nombre del fichero. Yo os aconsejo que siempre pongáis el fichero, esto que tenéis aquí, vuestro nombre, pero que lo pongáis en el código. Librería IEcubo, punto y coma, use la IEcubo stdlogic 1164.org, que recordad que se puede poner ahí o en la línea de abajo. A continuación marcamos la entidad. La entidad es entity function log fg, le llama, bueno, punto. Export, y esta entidad lo que tiene son A, B, C y D entradas, F y G salidas, es decir, F y G out stdlogic, A, B y C, la D se me ha colado, es in y stdlogic. En fin, aquí termino de definir la entidad y aquí la arquitectura. La arquitectura, ¿cómo la tengo yo aquí generada? ¿Cómo la hago? Interpreto, veo lo que pone aquí y veo que estoy viendo esta estructura. Y esta estructura es mediante sentencias concurrentes. Con lo cual, lo que estoy haciendo aquí es asignarle al valor f el valor de esto que tenemos aquí y al valor g el valor de esto que tenemos ahí. Punto y final, se acabó. Por medio de concurrentes. Y ahora, para probar eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un banco de pruebas. Tengo que meterle yo a ese fichero algo para ver si funciona o no. Lo normal es que hagamos lo que hicimos el otro día. Si tengo tres entradas, la A, la B y la C, que yo genere una tabla de la verdad en la que meto todas las posibles variaciones de la A, B y C, desde la 0 hasta la 7. Esas son las trazas. Pero antes que eso, el banco de prueba necesita otra serie de definiciones. Primero, el fichero que yo voy a crear tiene que ser un fichero que tiene que tener exactamente la misma forma que un fichero VHDL para generar una implementación. Con una diferencia, de que como este es un fichero de test, no tiene puertos de entrada-salida. Es decir, yo voy a tener que tener un entity, porque sí, porque así me lo determina la sintaxis del VHDL, en el que yo voy a tener un entity, en el que yo le marco, oye, entity, BP función log fg es en entity patatín, punto. ¿Para qué sirve eso? Para nada, pero está definido que tiene que hacerse así. Y a continuación la arquitectura. ¿La arquitectura de qué? La arquitectura del BP function logic fg. Yo tengo que ahora aquí explicar cómo va a funcionar esta entidad. Y esta entidad, ¿esto a quién corresponde? ¿A qué? No a qué entidad, ¿a qué componente corresponde? Corresponde a este que tenemos aquí. O sea, siempre es el of, este es siempre a la entidad a la cual yo hago referencia. Y a continuación is. Y luego, pues bueno, pues marcamos aquí 5 señales. 5 señales que en nuestro caso, pues bueno, pues recordar que las 5 señales, nuestro componente tiene 2 salidas y tiene 3 entradas. Bueno, pues las ha generado. stdlogic. Componente. Aquí empezamos el componente. ¿El componente cuál es? El componente que yo quiero probar. ¿Cuál es el componente que yo quiero probar? Iba a decir, mira, se me ha olvidado traerlo. No se me... Vosotros esto creo que no tenéis. No me ha dado tiempo a subirlo. Lo he traído, no hace falta.
pero aquí nos viene bien, aquí me viene bien porque he visto que teníamos sitio y así no tengo que andar para arriba y para abajo. Es que digo, este es el componente que he definido antes, aquí lo tengo. En este componente, ¿qué había definido yo? Había definido esta entidad. Pues esto es lo que escribo aquí. Punto y final. Componente, hago referencia a este componente. Lo que vimos el otro día y veremos ahora también. Yo voy a poder utilizar este banco de pruebas para este componente o para otro componente definido de otra manera. ¿Que se llamará de otra manera? Perfecto, se llamará de otra manera. Yo lo único que tendré que hacer es coger este vector, este que tengo yo aquí, este banco de pruebas, y en lugar de referirme aquí a función log fg, me referiré a función lógica, patatín patatán, es decir, a otro componente distinto. Puedo hacer eso. Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí, definido, y begin. Empezamos. Lo primero, recordar que decíamos el otro día, y lo volvemos a repetir, tenemos que indicar el UUT, es una etiqueta opcional, opcionalmente imprescindible, para aclararnos y para saber dónde estamos mirando. Cuando a vosotros os llegue un banco de pruebas, para poder centraros un poquitín, lo mejor es que siempre vais a buscar, bueno, aquí, dónde empieza la unidad de prueba, dónde empieza el vector de test, dónde está tal, y eso va a venir con las etiquetas. Entonces, mira, UUT, mira, aquí hago la referencia a la unidad a testear, con lo cual ya sé que la parte de arriba es instanciar y conectar la UUT. La parte de arriba yo tengo la parte de definiciones y aquí empiezo la unidad a testear. ¿Cuál es la unidad a testear que yo quiero testear? Le digo component, función log fg, esta unidad que yo tengo aquí. Por map, y tengo que hacer un poco lo que hacía antes en el modo estructural, definir la correspondencia entre señales, entre la señal que tiene el componente y la señal que tiene el banco de pruebas. Yo lo que digo es que la I0 corresponde con la F, la I1 con la G, la X0 con la A, la X1 con la B y la X2 con la C. Y eso lo hago aquí, el por map. Y una vez que he hecho eso, generar el vector de test. Y process, sí es process, lo que hemos dicho antes. Si yo lo que pretendo hacer es un test, un testeo, yo tendré que decir, oye, espera, primero voy a meter un 000 y voy a esperar tanto tiempo, y luego un 001 y voy a esperar tanto tiempo. Eso es secuencial, puro y duro. Entonces, bueno, pues es lo que hago. Generar vector test, process, y luego, bueno, pues me crea aquí una variable que es el testing. ¿Para qué? Pues, hombre, yo hasta que no vea cómo lo ha hecho, no sé para qué. Begin y empieza test in igual a 0, en binario, o sea, 0, 0, 0, ya. Parece que está generando una señal que va a ser un vector de 3 bits. ¿Para qué lo está generando? Lo está generando para... Aquí hace un for count, una variable count, que no hace falta definirla porque recordar que decíamos que cogía el valor de este que tengo aquí, del in, con lo cual ya está. For count, in 0 a 7 y loop. Va a crear un bucle. Un bucle que va a venir desde el 0 hasta 7 y que el controlador de ese bucle, el índice va a ser el count. Y lo que me hace es meter en X0, ¿veis lo que hemos dicho antes? El vector es testing, pero con el testing 2 estoy metiendo el bit 2 del testing a X0, el bit 1 a X1 y el bit 0 a X0. Y espero 10 nanosegundos. Es decir, meto un 0, 0, 0 y espero 10 nanosegundos. Al de 10 nanosegundos incremento el testing. Mira, para eso utilizaba el testing, la variable testing, para ir contando hasta el 7. Y dice, bueno, pues incrementa y así sucesivamente, esperando los 10 nanosegundos, termina, espera y se acabó el banco de pruebas. Aquí me aseguro yo de que he metido las 8 posibilidades de las 8 entradas, de las 8 combinaciones de la entrada. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, oye, con el count este count ya va contando de 0 a 7, ya, pero count es integer. Y testing es 3 bits en binario. Es un lenguaje fuertemente tipado. No me sirve decir,
cojo el integer y con el integer, como él ya lo pasa a binario automáticamente, no, de automáticamente nada. Con lo cual lo paso yo a binario o hago como tengo hecho aquí, dos, entre comillas, dos variables. Esta variable de señales, el tipo de esta variable es señales, es un vector, y esta de integer. Punto. Y con este terminamos ya el primer ejercicio. Sin más, aquí tenéis la explicación, y terminamos el primer ejercicio con lo que me tiene que dar. Y vuelvo a insistir, cago en la leche. Lo hemos hecho en el modo de señales concurrentes, en el cual, como acabamos de decir, la sensibilidad aquí en una señal concurrente es que cuando cambia, en el instante que alguna de estas señales de entrada A, B y C cambian, automáticamente arrancan, repito, estas dos operaciones, las dos, y F y G empiezan a cambiar. Casi seguro además de que si tenemos un buen osciloscopio o un buen chipscope, veremos que cambia antes la G que la F, a pesar de estar más tarde, porque en la G intervienen más puertas lógicas que en la F. Entonces probablemente se produzca antes el cambio en la G que en la F. ¿Vale? Pues si no hay ninguna duda, pasamos a hacer este ejercicio, revisáis lo de antes o pasamos a hacer este ejercicio y lo que hemos dicho, siempre tenemos en mano el capítulo 2. Bien, si acabamos este enseguida, cuando toque, hacerlo bien.